todos algo que es muy especial para nuestra vida y es algo que tenemos que mirar en Juan capítulo 5 del 1 al 15. Cuando leemos este pasaje, venimos recordando todo lo que hemos estudiado ya del Evangelio de Juan, porque es una manera consecutiva de cómo el apóstol Juan nos ha venido enseñando quién es Jesús, cuál es su obra, cuál fue su palabra y cómo debemos comportarnos nosotros para hacer lo que Él está pidiendo alrededor de nuestra vida. Por eso el título que le colocamos a este tema en el día de hoy es Jesús, la esperanza en el medio de la impotencia. Es un pasaje muy hermoso. Juan 5 del 1 al 15 es un pasaje bien especial para nuestra vida. Es de mucha enseñanza y es algo que trae y llevará nuestras vidas a experimentar madurez y crecimiento espiritual y así poder ver la gloria de nuestro Padre Celestial en todo lo que emprendemos y en todo lo que nosotros hagamos. Lo primero es que les quiero invitar para que hoy leamos todos juntos el tema de hoy, los versículos de la palabra de Dios que son del capítulo 5, del 1 al 15. Y voy a aprovechar para pedirles un favor, que si usted usa su celular para leer, lo ponga en modo de silencio y si no, pues entonces los demás deberíamos apagar los celulares o simplemente colocarlos en silencio para evitar las interrupciones, aunque se escucha cuando se ha transmitido la transmisión, cuando se ha transmitido el tema, la reunión, y pues debemos pensar nosotros en todos, en cada uno de nosotros, y experimentar que ese amor y que esa misericordia deben ser una relación profunda de cada uno con Dios en este tiempo que hemos determinado estar con Él. Todos los que hemos determinado apartar un tiempo de las 24 horas que Dios nos ha regalado, determinamos apartar este tiempo para estar en intimidad con Dios. Una intimidad que no nace de nuestro corazón, una intimidad que nace de la misericordia y del amor de Cristo, que quiere compartir con nosotros su experiencia en el mundo, cuando estuvo en este mundo, cuando vino como el Dios hecho carne, y que son enseñanzas para la educación, formación y capacitación de cada una de nuestras vidas. Entonces vamos a leer todos, vamos a abrir la Biblia y vamos a leer todos Juan capítulo 5 del 1 al 15. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús le vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy,
otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Cuando miramos este pasaje, independiente del título que le hemos colocado, Jesús la esperanza en medio de la impotencia, también tenemos que valorar que podríamos llamarlo el poder de Cristo en la vida. El poder de Cristo que da vida. Podríamos colocarle muchos títulos a este tema, pero lo más importante es que podamos ir entendiendo lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana y lo que debemos poner por obra en nuestra vida. No se trata de escuchar solamente la palabra de Dios. Se trata de que usted, no con un esfuerzo sobrenatural y con algo muy fuerte en su vida, sino con la más sincera condición espiritual y necesitado de vivir bien, usted entienda que debe poner por obra lo que la palabra de Dios le habla. Todos tenemos muchas dificultades y todos hemos experimentado muchos problemas en nuestro diario vivir. Y le hemos dado oportunidad a muchas cosas para que nos ayuden. Le hemos dado oportunidad a los padres, a los amigos, a los vecinos, a muchísimas personas le hemos dado oportunidad de que nos ayuden para enfrentar todas las dificultades que vivimos a diario. Pero al analizar nuestras respuestas o las respuestas que han salido de esos consejos que nos han dado, vemos que el sufrimiento cada día es mayúsculo, es mayor en nuestra vida. Por lo tanto, es necesario que usted pueda entender en esta mañana, y por eso que usted se dedique profundamente a pensar en lo que Dios puede hacer por su vida, porque Dios sí está dispuesto a pagar con usted, a caminar con usted, a estar con usted hasta el final, hasta que usted vea su gloria. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Esa palabra es la que va a llenar nuestro corazón de las cosas reales que el hombre debe aplicar para ser plenamente feliz. A mí me gustaría que usted pensara en su edad, en el tiempo que lleva luchando por querer ser feliz, y que usted mismo se examinara y dijera si ha logrado la felicidad apartado de Dios. Si ha logrado la felicidad apartado de su palabra. Porque es que es fundamental que cuando usted viene a la iglesia, venga porque sabe que en este lugar Dios va a tratar con su vida. No va a estar con usted un ratico aquí. Así como usted decidió estar el tiempo de las 2 horas en lo que dura la reunión, 1:30, ese mismo tiempo Dios ha inclinado su oído en este lugar para escuchar el gemir y el clamor de su vida. Para gemir y clamar, la palabra de Dios tiene que moverse en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que hacer efectos profundos en nuestra vida.
y no interesa su edad. Usted puede ser muy joven, pero hoy con gran tristeza la juventud tiene demasiados problemas y no sabe cómo enfrentar las dificultades que el mundo les está presentando. Y los adultos, muchos de los que ya somos bien adultos, estamos sorprendidos de cómo antes se vivía mejor que ahora. Pero tenemos que aterrizar y darnos cuenta que hoy se vive peor que hace 40 años, porque sencillamente hace 40 años se respetaba más a Dios, se respetaba más su palabra, se convivía con más intimidad con Él y se participaba más del respeto que la iglesia se merece. Por eso este pasaje es demasiado importante para nosotros y debemos recordar que este es el tercer gran milagro narrado de Juan. Primero hablamos del agua convertida en vino, después hablamos de la sanidad del hijo de un noble y ahora hablamos del paralítico de Betesda. Cada uno revela a Cristo progresivamente como la fuente de vida. Esas experiencias que se narran, que hemos narrado en todo lo que llevamos estudiando de Juan, son las que nos enseñan que separados de Él nada podemos hacer. Usted puede darse cuenta que usted mismo se para frente al espejo y si usted mira de una foto suya de hace 20 años es completamente diferente. La vida ha pasado sobre usted y de acuerdo a su manera de vivir usted se encuentra hoy. Por eso tenemos que darnos cuenta que eso que Dios nos dice es lo que nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida. Porque mientras que usted va y se mira en el espejo y se mira o saca una foto de hace 20 años y ve que usted no es el mismo, que su carne se ha deteriorado, que su carne ha tenido grandes transformaciones, pero usted vuelve a la palabra de Dios y se da cuenta que es la misma. Y se da cuenta que ha producido efectos desde el inicio de la creación hasta el día de hoy, enseñando y formando personas que cuando deciden obedecer la voluntad de Dios, lo único que experimentan es su poder y su gloria. No hay nada más lo que el hombre puede ver. Y por eso nos narran estos tres milagros y debemos darle importancia al número 38 años. No es casual, en la Biblia refleja casi una generación completa de sufrimiento en incredulidad. Si hacemos un paralelo, un enlace con números 14, 33, 34, encontraremos que no es solamente que el apóstol Juan esté hablando de este tema. En números 14, 33, 34 dice la palabra de Dios: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Vamos a recordar un poquitico de lo que habla este pasaje. Cuando el pueblo de Israel ya estaba prácticamente a los pies de subir ya a la tierra prometida, se les ocurrió una cosa fantástica. Y esa cosa fantástica es una permanente hoy en la gente de la iglesia. Y entonces se reunieron y decidieron que había que mandar unas personas a que verificaran que lo que había dicho Dios que había en la tierra prometida era verdad. Y mandaron 2 espías. Dios les aprobó su idea, porque Dios nunca estará
peleando con el ser humano. Dios lo único que hace es amarnos y enseñarnos que al cumplir su palabra vamos a ver su gloria. Y entonces decidieron mandar 12 espías y Dios mismo guió a Moisés para que fueran 12 espías bien importantes para que no tuviera razón después el pueblo de quejarse de lo que había pasado. Y entonces mandó que fueran 12 príncipes, uno por cada tribu de Israel. Y fueron los 12 y fueron a la tierra prometida. Dentro de esos 12 iba Josué y Caleb. Es lo mismo que vivimos hoy en la tierra. Hay muchos cristianos que vivimos y la parábola del trigo y la cizaña nos enseña que el mundo es el terreno donde se sembró tanto la cizaña como el trigo. Que el sembrador es Jesús. Y entonces, cuando nosotros sabemos que que en nuestro corazón llegó Jesús a morar en nuestra vida, no habría necesidad de hacer esto que está haciendo el pueblo de Israel. Mirar a ver si lo que promete Dios es verdad o es mentira. Mirar a ver si es verdad que en la presencia de Dios se vive con poder y con gloria, con gracia y misericordia y se sale adelante por encima de todas las dificultades que hay en la vida. Y estos hombres, estos 12 hombres fueron y estuvieron 40 días, una generación, 40 años. Y esos 40 días los vivieron cada uno conforme a lo que Dios puso en sus corazones. 10 de ellos vivieron cuando llegaron a dar respuesta de la vida, de lo que era la tierra prometida, llegaron cargados de miedo, de dificultad, de problemas, de adversidad. Se consideraron incapaces, se consideraron que no eran fuertes, ni que tampoco eran valientes para poder salir a triunfar en ese estado. Solo 2 creyeron. 2, Josué y Caleb, dijeron: no, ustedes están equivocados, subamos. Dios nos va a entregar esa tierra. Nos la prometió, nos la va a dar. ¿Cómo? Con problemas y sin problemas, con gigantes y sin gigantes. Dios nos va a entregar la tierra. Y los iban a apedrear. Hoy en el cristianismo a usted también lo desean apedrear, de otra manera. Por decir que se puede vivir hoy en medio del pecado y de la maldad, se puede vivir bien. Se puede vivir con gozo, con alegría, con santidad, con integridad de vida. Nada es fácil. Usted va a vivir bien si guarda la palabra de Dios, ya lo leímos. Y usted va a experimentar la bendición de Dios siempre y cuando usted decida hacer lo que Dios demanda que usted haga para ser feliz. La felicidad no se crea en un momento por circunstancias efímeras en el mundo. La felicidad es una constante de Dios, es un regalo pleno de Dios para todo el que en Él cree. La felicidad no es una cosa ficticia. La felicidad es la manifestación gloriosa del amor increíble de Dios por cada uno de nosotros. Por eso Juan capítulo 5, del 1 al 15, es un pasaje riquísimo donde vamos a ver a Cristo revelado y revelando su autoridad sanadora y espiritualmente sobre los hombres, mostrando que no solo pueden levantar, que Él no solamente puede levantar al paralítico, sino que también dar vida eterna. El pasaje del paralítico que acabamos de leer es un pasaje demasiado hermoso.
Es un pasaje de muchísima profundidad para hoy llevarlo en la iglesia. Dios le preguntó al enfermo que tenía 38 años de estar enfermo si quería ser sano. Yo no sé usted cuántos años lleva en la iglesia o en el camino del Señor Jesús. Y hoy Dios le está haciendo a usted la misma pregunta. ¿Quiere ser sano? Y usted quizás responde como ese hombre. Señor, no tengo quien me ayude. Entonces yo hago una pregunta. ¿Sería que ese hombre conocía a Dios? ¿Conocía a Jesús o no? No, pero dígalo, porque si no vamos a dar por hecho que usted sabía pero no quería expresarlo. No, él no conocía a Jesús. Lo dice y lo narramos, lo leímos en lo que leímos. Ahí lo entendimos. Y entonces él le dice, no, porque no tengo quien me ayude. Quizás usted hace lo mismo. ¿Por qué sufre tanto? Porque no tengo quien me ayude. Porque no tengo quien me ayude a pagar mis deudas. Porque no tengo quien me ayude a cuidar mi matrimonio. Porque no tengo quien me ayude a educar mis hijos. Porque no tengo quien me ayude a ser diferente. Pero entonces, lo que está usted manifestando es que no conoce a Dios, de que no conoce a Cristo. Que no ha tenido usted nuevo nacimiento en la presencia de ese Dios. Porque si usted conociera a Dios, cuando Él le pregunta que si usted quiere ser sano, sí, Señor. Porque tiene quien lo ayude, que se llama Jesús de Nazaret. Porque tiene quien lo fortalece, que se llama Espíritu Santo. Y que tiene quien lo ame, que se llama Jehová nuestro Padre Celestial. Mientras que usted no conozca a Dios, se llenará de justificaciones para ver cómo sigue esforzándose en la vida. Y entonces nos vemos obligados a hacer un análisis del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, dice el rey David, que estaba en el lodo cenagoso, en el fandango, y dijo, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me liberó de todas las cosas que me tenían allí hundido. Me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo de alabanza al Rey en mi boca. Yo siempre que hablo del Salmo 40, le recuerdo a la iglesia que un lodo cenagoso, cuando usted está en un lodo cenagoso y se mueve, ¿qué pasa? Más se hunde. ¿Por qué estás cada día más hundido en tus problemas? Porque el mundo es un lodo cenagoso en el que te mueves equivocadamente. Deberías estar quieto esperando la misericordia de Dios. Pero para eso debes tener intimidad con Él. Para eso debes saber qué es la comunión con Dios. Y yo vuelvo a repetirles. Los viernes aquí los esperamos todos los viernes a las 7 de la noche. Para enseñarles la vida doctrinal que usted debe llevar para ser plenamente feliz en un mundo lleno de problemas y de dificultades. Porque usted se sigue moviendo en el mismo mundo del pecado y cada día está más ¿qué? ¿Cuándo vas a parar para que Dios, en medio de su amor y su misericordia, lo alce de allí, lo saque y lo ponga donde Él mandó que debería estar para ser feliz, en Cristo Jesús? Él envió a su Hijo a morir en la cruz. No para que usted siguiera esforzándose en el mundo a ver cómo aprende a ser feliz, sino para que usted entienda que la intimidad con Dios, con la intimidad en Cristo Jesús, su vida llevará
preferencialmente la ganancia para ser excelente en todo lo que hace. Por eso, este paralítico fue sanado. Y como leímos, le preguntaron, ¿quién? Y usted hoy no puede cargar esa cama porque es ilícito, porque es sábado. Es el día de reposo. Y él entendió y se dio cuenta que él debería hacerle caso al Ser Supremo que lo sanó. Y el que le dijo a los fariseos y a los escribas, el que me sanó me dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Abandona el estanque de Betesda. Sálgase de ese lugar, toma tu lecho y váyase. Pero a usted el carácter religioso lo puede tener ahí por la eternidad. Dios le dice hoy a cada uno de nosotros, nos dice Dios, levántate. Toma tu lecho, toma tus problemas, toma tus dificultades, abandona el lugar del pecado y de la maldad y vienes a mí y serás salvo. Pero ese hombre se llevó la cama, se llevó todo y se dedicó a pecar. Y usted dice que haber recibido a Cristo, que ha hecho el nuevo nacimiento, y sale de la iglesia y se dedica solo a pecar. Solo a hacer lo que a usted le parece y no lo que Dios le está pidiendo que haga. Son pasajes muy fuertes del Señor para nuestra vida. Pero son pasajes de mucha educación espiritual y formación en la vida espiritual para ser felices en nuestra vida material. Al leer hasta aquí, hemos visto que Juan ha presentado la identidad divina de Cristo. El pasaje que estudiaremos en el día de hoy narra el milagro de la sanación de un paralítico en el estanque de Betesda, que ocurre en un día de reposo, provocando conflicto con los líderes judíos, marcando un punto crucial en el ministerio de Jesús al revelar su poder divino para dar vida y lo que se pone y lo que pone en opción a la ley y lo que se opone en opción a la ley y el legalismo religioso. Mi estimado amigo, Jesús en el día de hoy, después de todo lo que hemos visto, de todo lo que Dios nos ha venido enseñando, capítulo por capítulo, tema por tema, de lo que hemos visto del Evangelio de Juan, hoy ya deberíamos estar experimentando una vida con un reflejo grande espiritual en nuestro caminar en él. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy, lo vamos a hacer en tres temas, en tres puntos importantes. El tema de hoy lo trataremos en tres puntos. Primero, la condición del hombre sin Cristo, y lo vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 7. El segundo punto es la autoridad de Cristo que sana y restaura, versículo 8 y 9. Y por último, la revelación de Jesús como Señor del sábado y dador de vida, versículo 10 al 15. Hasta aquí hemos visto cómo Juan ha presentado la identidad divina de Cristo. Lo primero que estudiamos en el libro de Juan fue Juan capítulo 1 del 1 al 5, y aprendimos que Él es el Verbo eterno, Dios mismo,
creador y fuente de vida y de salud. Si usted compara estos 3 puntos con los que estudiamos la semana pasada, no tienen la misma redacción, pero tienen el mismo contenido. ¿Por qué? Porque la riqueza espiritual de esos primeros 5 versículos nos llevan a entender y a comprender que Dios es respuesta total para nuestra vida. Dios no es, si eso fuera solamente lo que tenemos que aprender, la palabra de Dios dejaría de ser viva. Y la otra semana, o cuando me vuelva a tocar predicar, quizás les vuelvo a hacer el mismo resumen y les digo otra cosa completamente diferente. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva, es vida. Quizás hay muchos que todavía no han entendido eso. Y por eso viven en lo que viven los caracteres religiosos del mundo. Rezando. ¿Ah? ¿Qué es rezar? Rezar es repetir cosas. Porque no ha entendido que la palabra de Dios es ¿qué? Viva. Y que cada mañana es nueva para su vida. Él dice, el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana para usted, para mí, para todos los que estamos en este lugar. Y no son las mismas misericordias. Cuando usted lee ese pasaje en la Biblia, que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, no dicta las primeras 5 para que todo el mundo las oiga. Pero si usted sigue leyendo la palabra de Dios, lea las misericordias que usted necesita para vivir ese día. Porque ese es Dios. El segundo pasaje que estudiamos fue Juan capítulo 1 del versículo 6 al 9 y conocimos a Juan Bautista, el testigo enviado para señalar la luz verdadera que venía al mundo. Cuando terminamos de estudiar Juan capítulo 1 del 6 al 9, usted tuvo que haber entendido que usted era la luz del mundo y que usted también estaba llamado a anunciar al que viene con esa luz maravillosa que lo ha hecho a usted luz sobre las tinieblas, que lo ha hecho a usted luz sobre la oscuridad, pero que Él quiere que usted sea luz para el resto de la humanidad. Todo el Evangelio de Juan nos llama a ser servidores de Cristo. Todo el Evangelio de Juan, al igual que el Evangelio narrado por Mateo, nos invita a siempre estar dispuestos a ser siervos del Dios Altísimo. El otro tema fue Juan 1:10 al 13 y vimos que el mundo no le conoció, pero a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted ya recibió a Cristo? ¿Usted ya tuvo su nuevo nacimiento? ¿Puede levantarse y gritar que es hijo de Dios? ¿O todavía tiene que seguir sentado porque hasta ahora está en el proceso de nacer espiritualmente? A estas alturas del partido ya todos deberíamos ser ¿qué? Nacidos de nuevo. ¿Ah? O sea que el pecado ya debería estar abandonado en su vida. Pero quizás usted es de los que sigue pensando que es que el mundo está tan complicado que hay mentiras piadosas que tengo que decir para vivir. Las mentiras piadosas también lo llevan al infierno. Quiero que usted sepa eso. ¿Ah? Diga amén. Aquí no todos gritan amén. Las mentiras piadosas lo llevan al infierno. Porque no hay sino 2 lugares para el ser humano después de que muere: el reino de los cielos y el infierno. Y usted quiere y decide dónde va a estar. Por eso el Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. El que roba poquito,
no se va poquito al infierno, se va 100% al infierno. No hay términos medios en la vida cristiana, no hay colores grises. Por eso, después estudiamos del 14 al 18, contemplamos la encarnación del Verbo, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús de Nazaret. Juan 1, 19 al 34, Juan el Bautista testificó que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aprendimos en los capítulos 2 al 4, presenciamos las primeras señales, la transformación del agua en vino, capítulo 2, la purificación del templo, capítulo 2, y el nuevo nacimiento enseñado a Nicodemo, capítulo 3, y en el encuentro con la mujer samaritana, la santidad y la sanidad que el hombre puede recibir cuando entiende. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo importante que hizo la samaritana? Dejó el cántaro. ¿Qué significó eso cuando lo explicamos? Dejó el cántaro, dejó su pasado, ¿estamos de acuerdo? Dejó su vida ahí. ¿Y qué hizo? Se fue a buscar a todos los hombres de Samaria para decirles que se había encontrado con el Mesías, el Cristo. ¿Por qué? Porque le había dicho todo lo que era ella, pero la perdonó y la llevó a beber del agua de vida eterna. Y entonces hoy comenzamos nosotros con Juan capítulo 5 del 1 al 15 y vamos a comenzar con el primer punto en este momento. Primer punto, los que anotaron, los que escribieron, la condición del hombre sin Cristo, versículo 1 al 7. Leemos nuevamente la palabra de Dios, es la parte doctrinal que vamos a estudiar en este punto. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo y el estanque al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años, que estaba enfermo, y cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Él, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Habían tres fiestas que requerían la presencia de los judíos varones en Jerusalén. La primera fiesta era la de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La segunda era la fiesta de las semanas, llamada también el Pentecostés. Y la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos. 3 fiestas importantes. Nosotros podemos aplicar en esta parte lo que dice Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Este pasaje nos tiene que llevar a entender a nosotros que nacimos en el pecado, vivíamos en el pecado y que tenemos que reconocer que la misericordia de Cristo, la misericordia de Dios, al enviar a su Hijo, a Jesucristo encarnado, hecho hombre, para morir en la cruz por todos nuestros pecados, entonces nos liberó de que estuviéramos muertos en los delitos y pecados, sin esperanza, esclavos del mundo y de la carne. No hay sino una sola forma para poder vencer la carne y el diablo, y es reconocer que tenemos que abandonar el pecado. No hay otra razón. No hay otra razón. Por eso la esperanza, por eso la espera en Betesda representa los métodos humanos de salvación. El estanque de Betesda esperaba o enseñaba muchas cosas. Era un lugar de espera, pero representaba que los métodos humanos de salvación no funcionaban. La religión, los rituales, las tradiciones, las filosofías, obras, pero ninguno de esos métodos o mecanismos que se hablaban en esa época podían sanar el alma. Hoy muchos siguen esperando junto al estanque de sus propios esfuerzos. Hoy muchos siguen esperando sin reconocer que el único que puede dar vida es Cristo. Y usted sigue esperando en sus fuerzas. Ahora, esto no quiere decir que usted va a creer en el Señor y se sienta a esperar que caiga del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que usted, cuando deja la ansiedad, deja la desesperación, empieza a pensar bien. Porque una persona en angustia y en desespero no piensa bien, menos actúa bien. Entonces cada día se mueve más, como les dije antes, en ese lodo cenagoso, y cada día está más ¿qué? Hundido en los problemas de este mundo. Y cada día va a ser más difícil salir de ese lugar. Usted solo no puede salir de ese lugar. Y eso es lo que el ser humano tiene que entender. Que usted cayó solo, pero no sale solo. Usted necesita. Y no necesita la ayuda de personas. Su problema siempre será espiritual. Usted sigue siendo la misma persona inteligente y capaz de hacer buenos negocios, de trabajar bien, pero tiene que entender que el pecado y la maldad no le permiten hacer el bien mientras que usted esté en el mal. Tiene que apartarse del mal para empezar a ver los efectos reales de una vida en perfección y en santidad. De lo contrario, siempre seguirá sufriendo y siempre seguirá manteniendo esa misma dificultad. Después de 38 años, ya este hombre sabía que no tenía quien le ayudara y se había resignado a estar ahí. A ir todos los días a esperar lo que nunca le había sido respuesta. Pero él seguía yendo. Nadie podía ayudarle. Había perdido la esperanza de sanarse y no podía hacer nada solo. Así uno ve mucha gente inteligente en el mundo que ha perdido ¿la qué? La esperanza. Que ha perdido la esperanza. La esperanza de ser sano en sus emociones, la esperanza de ser sano en su ejecución de lo que sabe hacer, pero que mientras que esté en el pecado no lo puede ejecutar. Todo lo que hace le sale mal, se hunde más.
porque le hace falta lo que el salmista en el Salmo 40 dice, que Dios lo saque del lodo cenagoso y ponga sus pies sobre la peña que es Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando usted permite que eso pase en su vida, usted comienza a experimentar cosas extraordinarias para siempre. Por eso, multitud de enfermos esperando en vano junto al estanque. No es usted el único que está mal. Todos los que esperan en sus fuerzas, todos los que esperan en su propia capacidad, están mal. Pueda que tengan mucho dinero. No se trata porque es que estar bien no es tener dinero. ¿Estamos de acuerdo o no? Digan amén. Porque es que tener dinero no significa estar bien. ¿Cuántos son esclavos del dinero? ¿Cuántos de los que tienen dinero ni siquiera pueden comer bien? Teniendo como no pueden. Les duele el hígado, les duele el riñón, les duelen los tobillos, les duelen las muelas, les duele todo y no pueden comer bien. Así tengan muchas cosas en su vida. La paz solamente la da Cristo. No la da el hombre, ni las circunstancias, ni la plata. La paz la da el Señor. Y entonces usted vivirá y disfrutará del dinero que Dios le ha permitido obtener en el tiempo de su honestidad. Si usted tuvo el dinero en un tiempo de pecado y de maldad, ya se le va a acabar. No espere mucho porque ya se le va a acabar. Si usted sigue la lectura diaria que hacemos en la iglesia, usted se da cuenta que todos esos dineros se acaban. ¿Ah? ¿Cómo se acabó Babilonia? Después de ser un imperio donde el rey se osaba de decir que todo le pertenecía. Y el profeta le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra de Babilonia. ¿Cuándo? Yo no le digo cuándo, pero va a quedar así. Porque los tiempos son de Dios. ¿Cómo terminó Babilonia? Piedra sobre piedra. De manera que eso se acaba. La Biblia dice que todo se acaba. El dinero se acaba. Lo único que va a permanecer en la vida es el amor, la fe y la esperanza. Todos resultados de Dios únicamente. La humanidad no da amor sin esperar recibir, ¿o no? Dios te da amor y no espera recibir de usted nada. Nada es nada. Si usted quiere multiplicar lo que Dios le ha dado, tiempos de alabanza y de adoración, tiempos de comunión con Dios y su palabra. El paralítico de 38 años de enfermedad, incapacidad total, figura de la esclavitud del pecado. Ya leímos que después llegó el Señor, se lo encontró en el templo y ¿qué le dijo? Yo te sané, no peques más porque te vienen cosas peores. Y el tipo salió a denunciarlo. ¿Ah? Y usted cuando Dios le exige sale a denunciarlo. ¿Ah? A hablar mal de Dios, a juzgar a Dios, a criticar a Dios. Cuidado. Cuidado, cuidado. Para eso los trajo Dios hoy a este lugar. ¿Estamos de acuerdo? Para que usted pueda escuchar lo que pasa y lo que no pasa. Para que usted lo pueda poner por obra en su vida. Ya leímos una de las conexiones que tiene este pasaje con el Antiguo Testamento, que fueron los 12 espías que fueron mandados a reconocer la tierra prometida. El juicio de Dios llegó en la forma que más temía el pueblo. El pueblo tenía miedo de morir
en el desierto, y así Dios los castigó 40 años hasta que murió toda una generación. A la tierra prometida no entraron los viejos de esa época. Entró una generación completamente nueva. Y entró de una vez con pie, ¿qué? Con pie equivocado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es como cuando usted entra a la universidad y estudia y termina y sale gozoso, pero comienza a vivir con el pie, ¿qué? Equivocado. Bueno, tenemos un ejemplo de Jesús también en este proceso de lo que Dios está haciendo, y es la sanidad del endemoniado Gadareno. Marcos 5 del 2 al 5, y dice así: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía una morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzó los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Hagamos un pequeño, razonemos un poquitico de este endemoniado Gadareno. Los que han leído la palabra de Dios completa y han estudiado todo el proceso del endemoniado Gadareno, cuando Jesús le pregunta su nombre, él le dice que se llama Legión. Y le dice que se llama Legión porque tenía más de 2000 espíritus encima. Era demasiado difícil. Entonces, aquí nosotros miramos que así como el paralítico no podía moverse hacia el agua, este hombre no podía liberarse de su tormento. Ambos representan la esclavitud del pecado. Tanto el endemoniado Gadareno como el paralítico de Betesda son el reflejo y son la muestra del pecado, de la esclavitud que el pecado mantenía sobre sus vidas y la impotencia humana. Solo Cristo puede liberar al cautivo, rompe cadenas y trae verdadera vida. La condición humana sin Cristo es de absoluta parálisis espiritual. Yo lo invito a que usted piense en que es algo muy difícil para nuestra vida entender eso que Dios está hablando a nuestro corazón. En Deuteronomio 18 hay un comentario que, aunque no estamos seguros a qué se debe la posesión demoníaca, sabemos que los demonios usan el cuerpo en forma destructiva. Algunos dicen, pero es que yo nunca he hecho pacto con el diablo. No, usted hizo pacto con el pecado, es hijo mayor del pecado, del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, usted no necesita hacer un pacto con Satanás y levantar y tomar sangre, no sé qué, y hacerse no sé cuántas cosas, imaginarse al diablo. No, cuando usted se inclina al pecado, está haciendo pacto con el padre de la mentira. Y el padre de la mentira es Satanás, que es el dueño de la mentira. Y en él nunca hay verdad. Por eso es que usted se esclaviza. Pero así como Dios liberó al paralítico de Betesda y al endemoniado Gadareno, tiene también misericordia de cada uno de nosotros. Si nosotros miramos, Dios nos está haciendo un llamado a la pureza religiosa,
para el pueblo de Israel, prohibiendo prácticas paganas como los sacrificios infantiles, la adivinación, la hechicería, el espiritismo y las consultas de muertos. La prohibición también implica un rechazo a la idolatría y a la deslealtad a Dios. Lo más sabio es que uno tome la decisión o la determinación de abandonar el pecado. Ese fue el consejo más grande del Señor a todos. Recuerden que el Señor sanó, por ejemplo, ya lo leímos con el paralítico de Betesda, y le dijo, vete y no peques, ¿qué? No peques más. Le perdonó a la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, y ¿cómo la despidió? Le dijo, mujer, yo también te perdono, yo no te acuso, vete y usted y yo no somos la excepción. Tenemos que oír que el Señor dice, ya les di bendición, ya les di a mi hijo, Él murió en la cruz por ustedes, váyanse y no pequen más. ¿Estamos de acuerdo? Digan amén duro. ¡Opa! ¿Ah? No dice ahí que los niños pueden pecar poquito, no. Que los grandes, que los viejitos pueden pecar porque han sufrido mucho. No, vete y no peques más, punto. Las determinaciones de Dios son así. Segundo punto, la autoridad de Cristo que sana y restaura. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. No importa cuán atrapado se sienta usted en sus achaques, Dios puede ayudarle en sus necesidades profundas, y lo único que Dios va a terminar diciéndole a usted es que vete y no peques más. Levántate. Entiende lo que Dios quiere para tu vida y no qué, y no peques más. Por eso la palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si nosotros miramos, esto también está amarrado con el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. La palabra de Dios es suficiente para hacer todo lo que usted necesita. La palabra de Dios es suficiente para eso. Ezequiel 37, del versículo 4 al 6, acuérdese usted de Ezequiel 37, el Señor lo lleva, lo coloca en el medio de un valle de huesos secos, y después de que está allí en el valle de los huesos secos, le dice el Señor muy claro, dice el Señor, y me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, y estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y él profetizó sobre los huesos. Ezequiel dio la profecía, y le tocó devolverse a Ezequiel ya después, más adelante, cuando seguimos mirando lo de el valle de los huesos secos, se dio cuenta que se reunieron como un ejército, se levantaron y todos estaban bien, pero no tenían ¿qué? Vida. Y entonces el Señor le dijo, Ezequiel, profetiza y di al Espíritu que venga de los cuatro vientos, el Espíritu Santo. Y les dio ¿qué? Vida. Usted puede estar en cualquier dificultad y en cualquier problema. Si usted doblega su corazón ante nuestro Dios, va a ver que la palabra de Dios se hace realidad y va a ser usted completamente libre de todas las dificultades. El último punto, la revelación de Jesús como Señor y como Señor del sábado y dador de vida. Nosotros tenemos que darnos cuenta que los líderes judíos confrontan
al hombre que Jesús sanó y le hacen preguntas que son por lo general absurdas. Hoy es sábado y usted no debería cargar su cama. Y él dice, pero es que el que me sanó me dijo que tomara mi cama y qué, y me fuera. Y yo le obedezco porque es que me sanó. Yo llevaba 38 años mal. Y él me dijo que me fuera con mi cama, caminando. Yo no me devuelvo a otra cosa. Y usted no se puede devolver cuando ya Cristo le ha llevado a usted a experimentar el nuevo nacimiento. Cuando usted ha experimentado el nuevo nacimiento, usted no se puede devolver. Usted tiene que hacer lo que este hombre hizo hasta un punto determinado. Cuando él descubrió quién era Jesús, fue a entregarlo para que los judíos lo juzgaran. Por eso, mis estimados amigos, quiero invitarlos a que, mirando lo que dice la palabra de Dios, en Isaías 35, 5 y 6, oremos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso es lo que viene como promesa para cerrar en esta mañana. Dios abrirá nuestros ojos de la fe, abrirá nuestros oídos de la fe, y oiremos la palabra de Dios y seremos sanados. Y Dios va a multiplicar la escasez que hay en todos los lugares de su vida. No podemos generalizarla, porque el Dios es un Dios personal. Y unos pueden tener aquí una necesidad en su trabajo, otros en su empresa, otros en su matrimonio, otros en su casa, y el Señor dice, yo haré que en ese sequedal, en lo que usted ha convertido su vida, vuelvan a haber estanques de agua para vida eterna. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga grandemente en esta mañana. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor. Hoy queremos, Padre, mirar que hay una transformación espiritual y moral para nuestras vidas. Para el creyente, la gracia de Cristo, que nos sana y nos restaura, nos llama también a una vida santa. Como creyentes de Dios y su palabra, somos llamados a tener una vida de santidad, una vida de comunión con Él, de plenitud con Él. No basta con recibir un milagro o una bendición, es necesario vivir en obediencia, dejando el pecado atrás. Son cosas que vamos concluyendo en este tiempo de oración. Y son cosas que yo quiero que usted las ponga por obra en su vida. Para el incrédulo, muchos como los judíos se escandalizaron y se escandalizaban más por las formas religiosas que por las obras transformadoras de Cristo. Si usted pertenece todavía al grupo de los incrédulos, dése cuenta que la incredulidad te lleva a desconocer plenamente a Dios y a seguir viviendo en medio del dolor y del fracaso y de la derrota de su propia vida. Y para la iglesia hay una conclusión también. Nuestra misión no es simplemente ver milagros, sino testificar de Jesús, testificar que Él es el que sana, restaura y salva. Así como el paralítico avisó a los judíos de quién lo había sanado, nosotros debemos proclamar con valentía
Jesús fue quien me levantó. Dele gracias a Dios. Y dígale al Señor que usted necesita experimentar su amor, su misericordia y su fidelidad. Vamos a expresárselo a Dios con un canto de amor y de misericordia de su misma palabra para cerrar este tiempo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En ese pasaje nosotros tenemos que darnos cuenta, en otras palabras, ese pasaje nos recuerda la verdadera sanidad está en el alma. Tanto en el pasaje de Juan capítulo 5 del 1 al 15 como en Isaías 53. Él dice que Él sana nuestra alma. Nos llama a vivir en santidad y a ser íntegros para ver su gloria y el poder de su grandeza. Rinde tu corazón a Dios. Si no has nacido de nuevo, yo le invito a que levante su corazón y su vida y hable con Dios. No se trata de darles una oración de guía para que usted nazca de nuevo. Se trata de que usted, en el mismo contenido del mensaje de esta mañana, usted pueda entender que Dios es una necesidad en su vida y en su corazón. Y que usted no puede seguir aparentando ser cristiano, sino que debe ser verdaderamente un cristiano. Debe volver a empezar como le dijo Dios a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Y como dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, el Señor le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí ahora todas son hechas nuevas. Levante su corazón y reconozca que necesita nacer de nuevo, que necesita empezar de nuevo en su vida. No siga pensando que como vas bien. Si no estás con Dios, si no has nacido de nuevo, más que tarde o temprano te caerás. Levanta tu corazón y dale gracias a Dios. Levanta tu corazón y dígale: Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu amor y por la plenitud de tu misericordia. Vamos a orar por los enfermos de nuestra iglesia. Y si usted tiene enfermos en su casa, ahora al finalizar volvemos a cantar Isaías 53. Y ciertamente Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados. Y por eso, levantando nuestros corazones, podemos interceder delante de Dios, primero que todo por cada uno de nosotros.
diciéndole a Dios: perdóname, Señor. Perdona mis pecados, Dios de los cielos. Hazme ver tu gloria y tu grandeza, Señor. Muéstrame el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, y no me apartaré de Él, y llegaré con Él hasta el final. Oremos por Marianda Tavares, Zunilda, su mamá. Oremos por Carla Hernández. Oremos por Carmen Alicia Beltrán. Oremos por Miriam Beltrán, por Ricardo Beltrán. Oremos por Francisco Espinal. Oremos por Evelyn Espinal. Presentémoslos delante de ese Dios maravilloso y digámosle: Señor, extiende tu mano de amor y de misericordia sobre ellos. Padre, produce sanidad en cada una de sus vidas. Clámale a Dios por ellos y pídale a Dios que la sanidad de su amor descienda sobre cada una de esas vidas. Que la paz y el amor del Señor esté siempre con todos vosotros. Llevó Él Ciertamente nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente llevó Él, dígale usted a Dios, enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le vimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. terminando dándole gracias a Dios porque Él no solamente vino a sanar enfermedades físicas, sino a dar vida eterna. Por eso es necesario nacer de nuevo, orar y clamarle a Dios, porque nuestros hermanos que están enfermos disfruten de la bendición de la sanidad de Dios, tanto física como de su alma, y que la paz y el amor del Señor esté siempre con todos vosotros. Les bendigo con la bendición del amor del Padre, con la bendición del perdón del Hijo y con la bendición del poder del Espíritu Santo. Benditos, benditos y benditos sois, y la gloria de Dios resplandecerá sobre vosotros. Someteos a Cristo y Él hará grandes cosas en vuestra vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén.